Gloria a Dios. Bienvenido cada uno de ustedes. Vamos a tener ahora la lectura de la palabra del Señor. Y quiero hablarles hoy del tema, un tema muy importante que titula Cada uno de nosotros necesitamos tener un encuentro con Jesús. Ese es nuestro tema. Cada uno de nosotros necesitamos tener un encuentro con Jesús. Y vamos a ver por las páginas de la Biblia que todas las personas que se han acercado a Jesús y que han tenido un encuentro con Él, han tenido cambios y cambios poderosos, que han recibido respuestas a las oraciones, porque han tenido un encuentro con Jesús. Cada uno de los seres humanos, y sobre todo nosotros que le conocemos, necesitamos tener un encuentro personal con Jesús. Tener un encuentro más profundo, que podamos ser verdaderamente sus discípulos, que podamos ser verdaderamente sus amigos, como él mismo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Y todas las personas que se encontraron con Jesús tuvieron cambios poderosos. Y igual quiere hacerlo el Señor con nosotros hoy en día. Y vamos a tomar a Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante hasta el 25. Romanos capítulo 15. Perdón, Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos 7, 15. Gloria a Dios. El libro de Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25. Y se relaciona mucho, estrechamente con el tema. Cada uno de nosotros debemos tener o necesitamos tener un encuentro con Jesús. Este texto relaciona con eso. Romanos 7, versículo 15 al 25 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago lo que bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. A la ley del pecado.
Dice, aquí hay algo bien tremendo. El apóstol Pablo dice que él tiene el deseo de hacer cosas, las cosas buenas, y que el hombre interior quiere hacer las cosas buenas, quiere agradar a Dios, pero tiene una lucha en su interior. Él desea ser mejor, pero no puede. Él desea ser mejor, pero está viviendo en un cuerpo. Está viviendo en un cuerpo. Y ese cuerpo es carne y es débil. Cada persona tenemos en nuestro interior el deseo de ser mejores, pero a veces no podemos ser mejores. Tenemos ese deseo y decimos, yo tengo que arreglar esto, yo tengo que cambiar aquello, yo tengo que orar más, yo tengo que buscar más de Dios, pero no lo hacemos. Y está esa lucha tan tremenda en el apóstol Pablo. Hay una lucha, hay una batalla en él, en su interior, y lo que es la carne, los deseos de la carne. Igual pasa con nosotros en el tiempo de hoy. Yo quisiera orar más al Señor. Yo quisiera recibir una unción especial de Dios. Yo quisiera anunciar el evangelio. Yo quisiera ir a la gente, a donde sea, donde Dios me lleve, y compartir esta palabra. Yo quisiera ayudar a las personas. Es el deseo. Yo quisiera ayudar a mi familia. Yo quisiera ayudar a las personas para que se superen de esas adversidades. El deseo está en todos nosotros, pero a veces no lo hacemos. Y es la lucha del apóstol Pablo, y es la lucha de cada ser humano, es la lucha de cada creyente. Yo les decía la vez pasada, hasta el martes pasado había predicado 89 mensajes. Este es el mensaje número 90 de este año. Hemos recibido palabra del Señor día tras día, día tras día. ¿Y qué hemos hecho? A veces no hay los cambios que deseamos o anhelamos tener. Seguimos siendo lo mismo. Por eso el título dice que cada uno de nosotros necesitamos tener un encuentro con Jesús. Y estoy hablando de creyentes. Usted y yo como creyentes, aunque llevemos muchos años en el evangelio, usted y yo necesitamos tener un encuentro muy especial con Jesús. Y tomaremos algunos ejemplos de personajes que eran patriarcas, que eran siervos, que eran servidores, pero que necesitaron tener un encuentro con Jesús. Tener ese encuentro, mire lo que dice, vamos a tomar el primer ejemplo al Génesis rápidamente. Génesis capítulo 32. Allí vamos a encontrar un personaje que necesitó urgentemente tener un encuentro con Jesús. Génesis capítulo 32, versículo 22 hasta el versículo 29. Génesis capítulo 32, versículo 22 al 29. 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. 23. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. 24. Así se quedó
Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 25. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Versículo 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob, un patriarca, un personaje importantísimo en la Biblia. Él tiene una prosperidad impresionante, ha venido de trabajar por más de 14 años, donde su tío Labán, Dios lo ha enriquecido, le ha dado riquezas en abundancia. Un hombre que tenía más de 300 trabajadores que atendían sus ganados, sus rebaños, súper próspero en bienes, en riquezas. Y viene de regreso hacia su casa materna y paterna, regresa. Pero él trae en su conciencia, él trae en su corazón una carga. Porque él antes de irse, su hermano Esaú lo amenazó de muerte por la primogenitura que Jacob le compró, lo que Esaú le vendió. Entonces Jacob ahora es bendecido, pero tiene en su conciencia y tiene en su corazón algo que no lo deja en paz, que no lo deja tranquilo, y van a pasar un arroyo, van acercándose a la tierra de su parentela y hace pasar a todos sus ganados, a todos sus trabajadores, a toda su familia, y él se queda solo una noche para tener un encuentro con Jesús. Y el personaje que aparece en el relato es Jesús, que se le apareció a Jacob. Y Jacob tiene un encuentro toda aquella noche. Él se aferra y no quiere soltarlo. Y él le dice, suéltame, me tengo que ir. Y él dice, no te soltaré hasta que no me bendigas. Hasta que no me bendigas. Y le dice, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob. Listo, la bendición consiste en que no te vas a llamar más Jacob, sino Israel. Jacob queda atrás. El pasado queda atrás. El engaño queda atrás. El peso de conciencia queda atrás. De ahora en adelante te llamarás Israel, porque Israel significa padre de muchedumbres, padre de naciones. Y lo bendijo allí en aquel retiro, en aquel encuentro. Usted y yo podemos venir con prosperidad. Podemos haber prosperado en muchas cosas, en muchas áreas. Pero a veces vamos cargando en nuestra conciencia, en nuestro corazón, cosas que no nos dejan tener paz, que no nos dejan ser felices.
Por eso usted y yo necesitamos un tiempo para apartarnos con Jesús. En su casa, en cualquier lugar que cada uno de nosotros podamos elegir, donde podamos estar solos con el Señor. Solos, postrados en el piso. Y no soltar aquel tiempo hasta que Dios no derrame su gloria sobre nuestras vidas. No podemos ir cojeando, no podemos ir a medias. Usted y yo necesitamos tener un encuentro personal con Jesús. Debemos de encontrarnos con Jesús para que cambien muchas cosas en nuestra vida. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, como dice Génesis 12, 1 al 5, que seamos bendecidos para bendecir a otros. Pero si hay ataduras, si hay cargos de conciencia, si hay una vida espiritual liviana, pues la bendición de Dios no está en nosotros y mucho menos vamos a hacer bendición para las familias de la tierra. Por lo tanto, usted y yo, todos necesitamos tener un encuentro con Jesús. ¿Cuándo? Cuando usted y yo lo decidamos. Usted puede apartarse en uno de sus cuartos o en su casa misma, estar un día, dedicarlo para postrarse delante del Señor. Yo le he dicho a algunos hermanos en tiempo atrás, a veces en la casa no es posible estar todo el día consagrado o dedicado a oración, a lectura e intercesión, buscando más de Dios. Acá está nuestro templo. Hay un segundo piso. Hay un segundo nivel. Usted me avisa, pastor. Yo le tranquilo, venga y está solo allá, nadie le interrumpe. Y está allí un día, solito, encontrándose con Jesús. Cuando estamos con Jesús, siempre recibimos de su presencia. Siempre recibimos su bendición. Jacob sintió, experimentó la presencia del Señor. Y Jacob experimentó la promesa. Él recibió la promesa del Señor Jesús. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que tengamos un encuentro personal con Él. Que podamos hacer una pregunta: ¿qué es un encuentro? Un encuentro es encontrarnos con Dios. Es encontrarnos con Dios como lo hizo Jacob. Pero también un encuentro es encontrarnos con nosotros mismos. Pablo necesitaba encontrarse con él mismo. Jacob necesitaba encontrarse con él mismo también. Y poder, como el salmista, se autoexhortaba él mismo. Alma mía, bendice a Jehová. Oh, alma mía, bendice. O sea, está exhortándose él mismo. Necesitamos encontrarnos con Dios y con nosotros mismos y tener un encuentro también con otros. Cuando Jacob sale del encuentro con Dios, 1, se encontró con Dios; 2, se encontró con él mismo; y 3, se encontró al otro lado del arroyo, se encontró con su hermano Esaú, que venía a recibirle. Y fue un encuentro agradable, porque como Jacob se encontró con Dios, ahora tenía la bendición. Y ellos, como hermanos, en lugar de Esaú esperarlo para hacerle la guerra, se abrazaron. Y en ese abrazo hubo reconciliación. En ese abrazo hubo perdón.
Entonces, debemos de encontrarnos con Dios, encontrarnos con nosotros mismos, pero también encontrarnos con otras personas necesitan la bendición de Dios, como nuestra familia inmediata, nuestros hermanos en la fe, porque Dios quiere que vivamos como familia, que nos encontremos también con otras personas. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando estamos hablando de qué es un encuentro, ya mencioné tres cosas: encontrarnos con Dios, con nosotros mismos y con otras personas también. También estamos en aquel encuentro mirándonos cómo está nuestra vida. Jacob se quedó allá al otro lado del vallado, del arroyo, del riachuelo, y en aquel encuentro él está mirando su interior, está mirando su propia vida. Cuando tenemos un encuentro, especialmente para estar un tiempo especial con Dios, podemos examinarnos y el Espíritu de Dios va a traer a nuestra mente, a nuestra memoria, el estado espiritual en que estamos. Entonces es mirar cómo está mi vida. Y en aquel encuentro Jacob estaba mirando cómo estaba su vida, desordenada. Dos, cómo estaba su corazón, con miedo, un corazón temeroso, porque temía de su hermano Esaú. También estaba mirando sus sentimientos. Es cómo está mi vida interior, cómo está mi corazón, cómo están mis sentimientos. Es por eso de allí la importancia de que cada uno de nosotros podamos tener un encuentro con Jesús. No necesitamos que haya un encuentro programado por la iglesia, que vamos 20 o 40 o más a un encuentro, también se hacen, pero cada uno a nivel personal necesitamos encontrarnos con Jesús. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Cada que tenemos un encuentro con Jesús, algo, algo pasa, algo se desprende de nosotros, algo ocurre, no es en vano. No fue en vano que Jacob se quedase solo para orar en aquella noche, para buscar la presencia del Señor, para tener un encuentro personal con Él. Cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, algo pasa, algo se desprende de nosotros. ¿Qué se desprendió de Jacob? El temor que él tenía, el miedo que él tenía. Todo eso se desprendió, ahora pasó el arroyo tranquilo. Y allá estaba su hermano y se abrazaron, se besaron y gloria a Dios y qué felicidad poder estar juntos otra vez. Tengo ejemplos de personas que tuvieron un encuentro con Jesús y que algo se desprendió de sus vidas, algo ocurrió, algo pasó cuando se encontraron con Jesús. Lucas capítulo 19 hay un encuentro muy especial allí. Y lo que quiero tomar de allí es lo que se desprendió o lo que ocurrió por encontrarse con Jesús. Lucas capítulo 19 del 1 al 10. 19 del 1 al 10. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es cuando tenemos un encuentro con Jesús, algo pasa, algo se desprende de nosotros. Y hay un hombre llamado Zaqueo, rico, publicano, cobrador de los impuestos, recaudador de impuestos, y defraudaba a la nación, pues, exagerando en los cobros, siendo usurero con el pueblo. Pero este hombre tenía la curiosidad, el deseo, el anhelo de ver a Jesús. Y él corrió, sabía que Jesús venía en una multitud y corrió para verle, pero no podía a causa de la multitud, él era bajo de estatura. Se subió a un sicómoro, a un árbol. Y cuando Jesús va pasando por allí, mira hacia arriba, hacia el árbol y lo ve y le dice: Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy yo quiero morar en tu casa. Y bajó y le recibió gozoso y fueron a su casa. Habían críticos. ¿Por qué Jesús se reúne con pecadores? Y Zaqueo se pone en pie y dijo: Señor, yo doy la mitad de mis bienes. Aquí entrego la mitad de las riquezas al pueblo. Y todo voy a devolverles 4 veces más lo que he defraudado. O sea que dejó la corrupción. ¿Qué fue lo que se desgajó? Lo que ocurrió con Zaqueo. En primer lugar, uno se bajó del árbol. Se bajó del árbol. Y hay tanta gente encaramada en árboles de religiosidad, de la justificación propia. Y Dios lo llama, Dios mira hacia arriba, hacia el árbol y dice: desciende, baja. Pero Zaqueo se bajó del árbol. Se despojó de ese árbol. Eso fue lo que ocurrió. Y 2, devolvió 4 veces más de lo que él había defraudado o robado al pueblo. 4 veces más. Y 3, dejó la corrupción. Llegó a ser un hombre convertido al Señor Jesús. Convertido al Señor Jesús. Es que cuando tenemos un encuentro con Jesús, algo se desgaja, algo se desprende de nosotros, algo ocurre en nuestra vida. Si no ocurre nada en nuestra vida cristiana, es porque no estoy teniendo un encuentro estrecho o personal con Jesús. He tomado la vida espiritual muy livianamente. Pero mire lo que ocurre aquí. Algo se desgajó, algo se desprendió de Zaqueo. Se bajó del árbol y devolvió la mitad de sus bienes. Devolvió 4 veces más de lo que había defraudado al pueblo. Y es lo que Dios espera de nosotros cuando venimos a un encuentro con Él. Algo se desprende de nosotros.
El milagro de Jesús opera en nosotros para que nos despojemos de aquel árbol. Zaqueo estaba defraudando, robando a la nación. ¿Qué cosas estamos haciendo nosotros? Pero cuando viene Jesús y nos encontramos con él, todo aquello se desprende de nosotros. Se desprende de nosotros para que pasemos a ser personas correctas, justas, justas. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos el caso también de la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Tenemos también el caso de esta mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 6 en adelante. Esta mujer va a buscar agua, lleva un cántaro, una tinaja grande en su cabeza y para llevar el precioso líquido a su hogar. Y cuando ella desciende al pozo era un aljibe que había hecho Jacob en la antigüedad. De ese pozo habían bebido él, su familia, sus ganados. Y el pozo estaba allí, el aljibe estaba allí. Y los de Samaria venían a ese pozo a llevar el agua para el uso del hogar. Esta mujer desciende hasta el pozo y resulta que allí en el pozo, al lado del aljibe, está sentado Jesús. Ella se acerca. Jesús le dice, mujer, dame de beber. Ella identifica que aquel personaje es un judío. Y ella le dice, ¿y cómo tú me pides a mí de beber si entre judíos y samaritanos no nos tratamos? Y además el pozo es hondo. Se entablan un diálogo. Jesús le dice, mire mujer, si tú conocieras quién es el que te habla, tú le pedirías y él te daría agua viva y no tendrías más sed. No tendrías más sed. Entonces entablan ese diálogo y Jesús le dice, ve y llama a tu familia, llama a tu esposo. Y ella hace una confesión, le dice, no, no tengo. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Señor, me parece que tú eres profeta, le contesta ella. Entonces, ella, cuando recibió esa palabra del Señor, ella, acuérdese que lleva una tinaja grande, un cántaro para llevarla llena de agua. Cuando recibe esa palabra de Jesús, ella tiró su cántaro, botó su cántaro y se fue a la ciudad a anunciar. Mira, allá hay un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Venid y ved. Hay un encuentro personal de una mujer con Jesús. Jesús está allí junto al pozo. Los discípulos han ido a comprar alimentos. Y hay un encuentro, hay un diálogo, se entabla un diálogo. Usted puede leer el capítulo 4 de San Juan y va a encontrar el diálogo que se entabla. Y por ese encuentro que esta mujer tiene con Jesús en aquel diálogo donde ella le habla, él le comparte, él le da el mensaje. Ella, algo se desprendió de ella, algo pasó en ella. Y al menos 2 cosas pasaron. Uno, dejó su cántaro. Tiró su cántaro. ¡Pum! Yo no sé cuál es el cántaro que nos tiene esclavizados. Ellos todos los días tienen que ir al pozo a sacar agua, a cargar semejante tinaja llena de agua. Yo no sé cuál sea el cántaro que tiene esclavizado. Y lo segundo que hizo ella es que dejó su vida desordenada.
porque moralmente vivía una vida desordenada. Algo se desprendió de ella, dos cosas. Él se despojó del cántaro, pero también su vida se organizó. Es que cada que nos encontramos con Jesús, algo se desprende, algo tiene que pasar en nosotros. Porque no es en vano cuando nos encontramos con Jesús. Cuando Él ve la disposición nuestra para buscarle, para adorarle, para amarle, para obedecerle, para estar allí junto a Él, para hacer su voluntad, Él empieza a obrar milagros. Él empieza a glorificarse. Hay otro ejemplo, el de Saulo de Tarso. Esto está en el capítulo 9 de los Hechos, está el relato de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso es un rabí importantísimo entre los judíos. Y cuando viene Jesús y se presenta en el escenario de la humanidad y empieza a predicar su palabra de salvación, Saulo de Tarso fue enemigo de los que los cristianos predicaban en aquella época y los perseguía. E iba de Jerusalén a Damasco con cartas de los sacerdotes rabíes para tomar presos a los evangélicos. Y va camino a Damasco. Pero en el camino él tuvo un encuentro con Jesús. Jesús se le apareció. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. En aquel encuentro hay un rayo, hay una luz resplandeciente que hace que ocurran varias cosas. Uno, en primer lugar, él se cayó del camello, del caballo, o se iba a pie, se cayó al piso, pero se cayó. Fue lo primero que ocurrió. Fue a dar al piso, como el leproso en el capítulo 8 de Mateo, que se postra en el piso. Y dos, quedó ciego. Ciego hacia aquella venganza, hacia aquel ataque feroz que él había iniciado contra los cristianos, o sea, los seguidores de Jesús. Es que cada que tenemos un encuentro con Jesús, algo pasa. Y Pablo era el intelectual más intelectual de la época, estudiado a los pies de Gamaliel, un gran maestro, un gran rabino de la época, como hablar hoy de las mejores universidades. Es un hombre muy intelectual. Pero ¿sabe qué llegó a decir Pablo? Todo lo que soy, todo lo que sé, todo lo que he aprendido, lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Entonces pasaron dos cosas en el encuentro de Saulo con Jesús. Uno, cayó de rodillas ante Jesús. Dios espera que usted y yo estemos de rodillas. El creyente es más poderoso, es más grande, es más victorioso de rodillas que de pie. ¿Qué otra cosa ocurrió? Dejó su orgullo intelectual. Todo lo tengo por basura, dijo, con tal de ganar a Cristo. Entonces, cuando venimos a un encuentro con Jesús, pasan cosas maravillosas. Usted y yo podemos hacerlo en casa. Dediquemos un día, dediquemos un mediodía, donde estemos desconectados de esos aparaticos. Ay, que estoy pendiente de la llamada. No, desconectémonos de aquí
para conectarnos con el de arriba, con Jesús. Apaguémoslo. Si voy a orar, ¿por qué va a tener el celular prendido ahí? Llega alguien y me llama y me interrumpe. Apaguémoslo. Voy a dedicar 4 horas, voy a dedicar 6 horas. Voy a apartar. Aunque uno se aparta para el Señor, a veces no hay tiempo. El tiempo es ilimitado. Porque Dios empieza a obrar en nuestra vida, empieza a glorificarse. Empezamos a sentir su gloria, su presencia, su bendición. Y cuando uno está en esa conexión con el Señor, uno no se quiere parar de allí. Que Dios quiere cambiar muchas cosas en nuestra vida. Jacob necesitó un encuentro con Jesús. Pablo, comenzamos hablando de Pablo en Romanos 7. Miserable de mí, porque yo quiero hacer lo bueno o cosas buenas y salgo o resulto haciendo otras cosas que no son buenas. Y comenzamos con Pablo y terminamos con Pablo. Al comienzo ya se ha convertido a Pablo y lo último Saulo, todavía era Saulo. Pero miserable de mí. Pero con el encuentro de Jesús. ¿Qué vino a hacer Saulo? Vino a ser el apóstol Pablo. El maestro, nada más y nada menos que el maestro de los gentiles. Un gran misionero que plantó iglesias en el Asia, en Europa. Y que nos dejó las enseñanzas en sus epístolas. La parte doctrinal, la parte práctica de la vida cristiana está en las epístolas. En las epístolas está toda la esencia de lo que debe ser nuestro caminar en la vida cristiana. Así que el llamado de Dios para cada uno de nosotros hoy es que usted y yo necesitamos tener un encuentro con Jesús. Recordemos que Jacob ya es un adulto, creyente desde que nació, pero ahora ya de adulto necesita un encuentro con Jesús. ¿Quién más? ¿De quién más mencionamos? Todos los que mencionamos. Saulo, el último. Necesito un encuentro con Jesús. Usted y yo necesitamos un encuentro con Jesús. Que no vivamos solamente de las experiencias, de ver y oír de las experiencias de los demás, sino que podamos ser nosotros los que vivimos esas experiencias. Así que oremos al Señor. Amado Dios Todopoderoso, Rey de todo el universo, gracias porque hoy nos has dicho que cada uno de nosotros necesitamos un encuentro con Jesús. Ayúdanos, Dios. Cada persona tenemos en nuestro interior el deseo de hacerlo mejor, pero a veces no lo hacemos, como dijo el apóstol Pablo. Y dijo, miserable de mí, que quiero hacer lo bueno y no lo hago. Ayúdanos, Dios, a tener ese encuentro personal contigo, así como lo tuvo Jacob. Ayúdanos, Dios. Jacob se encontró con el Señor, se encontró con él mismo, se encontró con otros. Y a la vez pudo mirar su interior, su corazón, sus sentimientos, cómo organizar o reorganizar su vida. Ayúdanos, Señor de la gloria, porque cuando tenemos un encuentro contigo, algo se desprende de nosotros, algo ocurre. Saqueo se bajó del árbol, Saqueo devolvió 4 veces más lo que había defraudado. Algo pasó. Y la salvación llegó a su casa, a su familia. La mujer samaritana se despojó de aquella tinaja, de aquel cántaro, y su vida desordenada cambió. Hubo cambios en ella. Saulo, camino a Damasco, cayó de rodillas ante Jesús.
Saulo, camino a Damasco, ahora deja su orgullo intelectual para convertirse en un siervo, en un misionero, en un predicador de tu palabra,